¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a compartir un poquito sobre temas de calidad de sistemas. Mi nombre es Segundo Galdames y soy ingeniero informático y quería comentarles que muchos sistemas que nosotros observamos, tanto públicos, ¿no es cierto?, es decir, de instituciones públicas como privadas, tienen problemas de rendimiento, muchas veces se caen, ¿cierto? Fallan o no son capaces de resistir una gran cantidad de solicitudes, como ha ocurrido, ¿cierto? En los días pasados, producto de esta pandemia que nos obligó a muchos de nosotros a usar la Internet para realizar trámites comunes que antiguamente hacíamos de manera presencial. Entonces, cuando se caen los sistemas o cuando estos son lentos y no responden adecuadamente a las peticiones que hacen los usuarios, puede ser que la culpa, podríamos decir, la podemos achacar a la tecnología usada, a los desarrolladores que participaron o a la propia empresa que desarrolló la solución. Y un análisis un poco prematuro puede llevarnos a descartar per se algunos lenguajes o algunos gestores de base de datos. Pero la verdad es que no siempre es así. La mayoría de las veces el problema es de diseño, es decir, no se han tenido en cuenta las herramientas que permitan realizar un buen diseño. Y eso, como en cualquier cosa que nosotros queramos hacer, cuando no tiene un buen diseño, es decir, no hay una concepción no solo de los requerimientos, sino también del cómo se va a hacer, entonces produce algunos descalabros que son lamentables, especialmente cuando hay sistemas que trabajan con datos sensibles de las personas, como puede ser una aplicación bancaria, eh, una aplicación que sirva para realizar trámites importantes, donde estén nuestros datos personales, en fin, puede haber una multitud de elementos. Por eso, quisiera compartir con ustedes algunos tips, algunas recomendaciones que pudiesen tomarse en cuenta para el desarrollo de aplicaciones y que muchas veces no son tomadas en cuenta. Miremos primero algunos de los errores que pueden ocurrir cuando desarrollamos aplicaciones. En primer lugar, por ejemplo, una falla en la estimación de requerimientos y esfuerzo. En las metodologías ágiles no es común que todos los requerimientos estén al inicio. Está sí los más importantes, aquellos que dan inicio al proyecto, porque las metodologías ágiles en general permiten o usan herramientas que nos permiten adaptarnos a los cambios, ya que todo negocio o nuestros clientes también están sujetos a cambios y esos cambios también tienen que ser abordados de manera razonable por los sistemas. Entonces, si nosotros no estimamos bien esos requerimientos, los que tenemos a mano, podemos cometer error también en la estimación del esfuerzo, es decir, cuántas horas de trabajo y cuántas personas van a trabajar y o cuánto dinero vale ese esfuerzo que estamos estimando. Otro problema que podemos tener es el uso inadecuado de metodologías, es decir, cuando nosotros empleamos una metodología de manera formal pero que no cumple o no se cumplen todos los pasos de esa metodología. El problema de abordar esto de esa manera es que existe pocas posibilidades de llegar al éxito, es decir, a un término aceptable de ese proyecto. En tercer término, podríamos mencionar que hay o que pudiesen haber errores de diseño arquitectónico, es decir, la arquitectura considerada para el sistema no es la adecuada. No se tomaron en cuenta algunas, por ejemplo, la concurrencia del sistema, cuántas personas iban a poder acceder a él y por lo tanto la arquitectura no dio el abasto para las situaciones que no se previeron.
Es como si nosotros construyésemos una casa cuyas capacidades son X y nosotros quisiéramos hacer caber más cosas dentro de esa construcción. Indudablemente que nos daríamos cuenta que la arquitectura de esa construcción no es la adecuada. ¿Ya? La culpa no la tienen los materiales necesariamente, pero probablemente cuando se hizo el diseño de esa estructura no se consideraron todas las posibles capacidades que debían abordar. Lo otro es la sobreestimación de tecnologías. Hay muchos equipos de desarrollo de gente experta que maneja tecnologías, pero que al sobreestimarla, es decir, a darle prioridad en el desarrollo, olvida la importancia de lo que es primero. Ya, otra vez tomando el símil de la construcción, diremos que si bien es cierto, podemos pensar si nuestra casa que vamos a construir va a ser de ladrillo o de madera, por nombrar algunos materiales, antes que eso debemos pensar en cómo vamos a fundamentar esa construcción, ¿verdad? Y por eso es que también en el ámbito tecnológico, en el ámbito de la creación de aplicaciones, no podemos bajo ningún punto pretender pensar en las tecnologías que vamos a usar si primero no abordamos el fundamento. Y eso es muy relevante y muy clave en el desarrollo de proyectos de software. Y por último, otro error no menor es la no definición del modelo de datos. Esto puede llevarnos a cometer varios errores. Y partamos por el principio. Diremos primero que los datos son de la piedra angular de todo sistema de desarrollo, de toda aplicación. Todas las aplicaciones, o la gran mayoría si ustedes quieren, usan y manipulan datos. Por lo tanto, no definir el modelo de datos en el inicio del proceso puede significar, entre otras muchas dificultades, que el proyecto se eternice, que se hagan muchas funcionalidades que finalmente no responden a los fundamentos de la aplicación. Tomando en cuenta que los fundamentos de la aplicación eh, tienen, ¿no es cierto?, los datos, o sea, decir, los datos son hoy el fundamento de las aplicaciones. ¿Podemos dar recomendaciones? Claro que sí. Tenemos algunas que son sencillas de seguir. Primero, usar una metodología ágil adecuada. Esto es muy importante porque la metodología posee o está diseñada con pasos y fases y herramientas que nos ayudan a seguir un paso a paso, desde que el cliente requiere la solución hasta el final, cuando el cliente la recibe, previa evaluación, previa pruebas y todas esas cosas que nosotros probablemente conozcamos. En segundo término, construir el modelo de datos apenas sea posible. ¿Y cuál es la importancia? Porque el modelo de datos nos puede ayudar a definir la estructura apropiada de los requerimientos, un punto no menor, definir la estructura arquitectónica que será necesaria para el desarrollo de la aplicación. Y eso, por supuesto, que no es menor. Es decir, si sabemos cómo será la estructura de los datos, qué datos vamos a trabajar, podremos construir fundamentos sólidos de desarrollo para después estimar tanto la estructura apropiada para los requerimientos y también para la arquitectura del sistema. La estimación de costo o esfuerzo del proyecto la he puesto en tercer lugar porque una vez que hemos definido el modelo de datos y tenemos una metodología, allí tenemos bases un poco más sólidas para estimación de costo de esfuerzo, entendiendo que todo proyecto requiere a lo menos un estudio de factibilidad económica o financiera, un estudio de factibilidad técnica y un estudio de factibilidad operativa. Cuestiones que nos enseñan a los ingenieros, pero que muchas veces no lo hacemos porque nos encanta programar y nos dejamos llevar, ¿no es cierto?, por la democracia de los dedos y no por el pensamiento
de diseño que debe en realidad modelar nuestra conducta frente a la construcción o a la realización de proyectos de software. ¿Cómo debemos estimar los costos más allá de las presiones organizacionales y más allá de las debilidades del equipo de trabajo? Eso quiere decir que la estimación tiene que ser objetiva. Después podemos hacer ajustes, pero la primera estimación al menos tiene que ser objetiva para que podamos estimar completamente o lo más posible el alcance del proyecto. Usar una metodología por sobre cualquier otro interés es casi una ley. No sé si es una ley, pero es un principio que yo estaría dispuesto a apoyar. Porque la metodología no es solo un set de herramientas o un set de fases que nos ayuda a definir un proyecto, sino que además es una guía más o menos segura desde que se inicia el proyecto hasta el final. Y es muy importante, estimados amigos y amigas, que nosotros lo tomemos en cuenta. Y luego, otra cosa que está atada a la metodología es el cumplimiento de plazos. Ahora, para cumplir los plazos debemos tener mecanismos de control o usar los que ya tiene incorporada la metodología, por sobre las debilidades del equipo y por sobre otros intereses. ¿Y esto por qué? Porque en muchos casos, muchas personas que toman a cargo proyectos de software no son necesariamente personas especialistas del área tecnológica. A veces son ingenieros comerciales o de otro tipo que están a cargo del proyecto porque tienen habilidades de comercio, de negocio y de clientes, ¿verdad? Pero ellos, como no tienen necesariamente esta formación, omiten o no consideran cuestiones que afectan a la calidad y complejizan el desarrollo de aplicaciones. Bueno, como último punto, quiero contarles que por qué es importante la metodología para quienes hemos estudiado o para quienes pretendemos ser profesionales. En primer lugar, porque lo que nos diferencia realmente de quienes no lo son no es ni la experiencia ni el conocimiento, sino que es la metodología. Pregúntenle ustedes a un profesional de la educación y él les va a hablar de la metodología de enseñanza, de la metodología educativa, de la metodología de evaluación, etcétera, etcétera. Puede llenar vuestra mente con conocimientos metodológicos, porque es la manera más segura de alcanzar el éxito. Si bien es cierto, tenemos que tener esfuerzo y talento, la metodología es parte del conocimiento y es lo que permite que brille tu experiencia y tu talento. Así que no es una cosa menor. Tú en tu profesión te vas a encontrar con personas que tienen más experiencia que tú y probablemente más conocimiento que tú. Pero lo que nos hace a nosotros diferente, vuelvo a repetir, es el uso de metodología. La metodología ordena nuestro actuar y lo impulsa en base a las fases que estas metodologías tienen diseñada para conseguir el éxito. Así que no te olvides, trabaja, y quiero en este sentido resumir, usa una metodología, construye el modelo de datos apenas se pueda, estima adecuadamente el costo y el esfuerzo del proyecto, usa una metodología y cumple los plazos para que así tu trabajo pueda tener credibilidad. Te deseo mucho éxito y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.